Voy a leer la primera página. Soy inocente. Aunque reconocí el timbre de su propia voz, no quería creer que hubiera tenido fuerza para pronunciar aquellas palabras. Quiso entreabrir los ojos y cerciorarse de que los músculos le obedecían, pero los reflectores le hinchaban los párpados. El presidente acaba de morir, confiesa tu crimen. Esa cabeza ni era la suya. ¿Por qué iba a ser su cabeza si estaba incandescente? Solo el metal podría resistir tan alta temperatura sin convertirse en cenizas. Dinos quiénes son tus cómplices. Ya te tenemos asegurado. Hemos encontrado el fusil. Lo disparaste 3 veces contra él. Las cachetadas en el rostro lo ayudaban a no quedarse dormido. Lo peor eran esas noches desde que peleó en Correa. Entonces también lo torturaba la sed. Agua. La ducha fría cayó sobre su rostro y alargó la lengua en pos de una gota. Una sola. Pero el agua se evaporaba al contacto de su cabeza recalentada. Lo que queremos es saber quiénes más colaboraron contigo. No te pudras solo. Si hay otros, los peces gordos, tal vez te salves de la silla. Ahí está. Ahí está. Excelente, muchas gracias, maestro. Y así empezamos a preguntarnos, ¿quién le dio el fusil a Oswald? ¿Quién dio el fusil a Oswald? Yo me hice, digamos, me detuve en este cuento y en el de Un extraño bajo mi piel. Ese David lo manda uno a unas lecturas que son tremendas. Pero entonces vámonos con Oswald, me parece, con ese, ¿no? Ese primero y después ahí vamos como abordando los otros. David, el recuento el encuadre que tú sueles hacernos de la obra. Voy a dejar solamente el micrófono, Sí, sí, ¿cierto? maestro, porque, ¿Sí me sí, escuchan porque bien? con la cámara se le corta mucho. Perfecto, no, yo entonces voy a hacer como un panorama general de los dos libros, ¿no? Cuentos de muerte y libertad y quién dio el fusil a Oswald. Cuentos de muerte y libertad del 61 y quién dio el fusil a Oswald del 67. Yo me atrevería, si no estoy mal, sí, quién dio el fusil a Oswald fue lo último que publicó Manuel en la década de los 60, que fue una de las décadas más fructíferas de Manuel en cuanto a publicación. Publicó desde el 60 hasta el 67 y publicó varias obras, Detrás del rostro, que ya lo leímos, Chambacú, La calle 10, ¿sí? Y en Chambacú creo que también no lo había nombrado. Varios libros de teatro que todavía no lo hemos leído. Entonces, es interesante porque uno es iniciando la década del 60, que es Cuentos de muerte y libertad, y que a mi juicio Manuel empieza a narrar esas situaciones de la Colombia de los años 50, ¿no? 40, 50, no sé si detallan y si pudieron acceder a los cuentos, y hay cuentos sobre la guerrilla, hay cuentos sobre desplazamiento forzado, hay cuentos sobre explotación laboral, ¿sí? Hay cuentos sobre el tema de las enfermedades, de estas enfermedades en las periferias de Colombia, hay un tema de la guerrilla, pero la guerrilla más urbana, ¿no? Con ese supercuento que es La Huelga. Y hay otro que quería nombrar,
el tema el cuento de la siembra nocturna, ¿cierto? Con el tema de las ocupaciones barriales, que acá las llamamos invasiones, pero que se están nombrando como ocupaciones. Acabó de llegar Pedro, saludos. Bueno, eso como un cuento de muerte y libertad. ¿Y quién dio el fusil a Oswald? Como decía, es la última publicación de Manuel en los años 60. Para mí hay dos super cuentos. La verdad, yo me concentré en dos cuentos, aunque sí leí los otros, pero para mí los dos claves de ahí son Un extraño bajo mi piel y un acordeón tras las rejas, ¿sí? Manuel, cuando finaliza esa década, él dice que en la década del 70 Manuel no publica más ni cuentos ni novelas. Y lo que publica Manuel en los años 70 son, si no estoy mal, son 2 libros. Entonces, imagínense, hay una década muy productiva, que es la década de los 60, que publica más de 7, 8 libros, y en la década de los 70 él se dedica a publica 2 libros y hace otros trabajos investigativos, pero los 2 libros que publica es una investigación muy bonita, un libro que cuando estábamos leyendo En Chimán nace un santo, a mi juicio, uno debería leer En Chimán nace un santo y esta obra que se llama Tradición oral y conducta en Córdoba, ¿no? No sé si recuerdan que En Chimán nace un santo, ese libro es un libro etnográfico, más que una novela, para mí es un libro etnográfico. Y este libro de tradición oral y conducta en Córdoba, él hace un análisis muy interesante sobre esa literatura, llamémosla así, oral que hay en Córdoba, ¿no? Y el otro libro que publica, que es un mamotreto, que ahí necesitamos a los antropólogos para que nos acompañen en eso, es el libro que se llama El hombre colombiano. El hombre colombiano del 74. Entonces, vuelvo otra vez a quién dio el fusil. Manuel lo dice, él dice que se dedica para de escribir cuentos y novelas y se dedica al tema de la investigación, y ya en los 80, en el 83, vuelve a escribir un libro, vuelve a publicar una novela. Entonces, como yo lo decía en el encuentro pasado, para mí, con estos dos libros, es que uno se debe iniciar con la lectura de Manuel. Es una lectura amena, rápida, muy práctico, pero que en estos dos libros Manuel nos deja ver su pensamiento que va a ser para siempre, ¿no? El tema de la identidad, el tema del conflicto social. Creo que esos son los dos temas a grosso modo de Manuel, ¿no? Bueno, espero que lo hayan disfrutado y que la charla de hoy nos rinda y sea sabrosa. Qué rico, qué bueno. Muchas gracias, David, como siempre, por ese encuadre. Por allí llegó el amigo Petrucci y llegó también, creo, si no me equivoco, por primera vez Giselle Caterina Herrada. Maestro Petrucci, su saludo, y Giselle, una brevecita presentación y bienvenida. Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Ya los extrañaba. Cierto que sí. Le estaba diciendo inicialmente que no se fueran a quejar, que nos fuimos de largo, porque les di vacaciones, y muy largas, por cierto. Sí, las vacaciones largas, pero aquí estamos. Tuvieron vacaciones. Qué Sí, bueno, muy qué bueno. contento de estar otra vez, de estar aquí, y pues me puse a leer juicioso los textos que estaban para hoy. Entonces la conversación va a estar buena. Va a estar sabrosa. Giselle, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí se escucha? Sí, claro, le escuchamos muy bien. Buenas tardes, mucho gusto. Giselle Rada de Barranquilla. Pues emocionada. Sí, puede, Giselle, la primera vez para acercarnos un poco más desde el rostro, si es posible, abres tu cámara, así la cierres luego para que se escuche mejor. Anda, niña, queremos conocerte.
Sí, hombre, porque ya como esto va a ser así, siempre es bueno los rostros y saber uno con quién está conversando e irse tejiendo, ¿no? Así allí, aunque uno sabe que a veces se complica la cosa porque la señal se va. Eso, ahí te vemos bien. Ah, mucho gusto, ¿cómo están? Bien, bien, ¿cómo va usted? Muy bien, emocionada de ver cuando vi el flyer de este espacio, pues me interesó muchísimo para aprender más del maestro y todo, por supuesto, para compartir la lectura. Qué bueno, qué bueno. ¿Alcanzaste a hacer la lectura de quién dio Sí, el fusil a Oswald? sí, yo había leído ese libro hace ratico ya, pero pues releí unos cuentos que me interesan mucho. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bienvenida. Gracias. Entonces, vámonos ahí con la conversa, porque en la pasada Petrucci, ellos habían hablado, y digo ellos porque yo entré y estuve, pero no había leído el texto. Entonces, detrás del rostro, y dijimos que para hoy estaba pues el de quién dio el fusil a Oswald, ¿no? Y ese apartado que leíste precisamente de ese, pues nos pone de cara de nuevo el maestro con la situación de la identidad, pero también veo yo allí con la situación que va a repetir en Un extraño bajo mi piel, que es esa violencia contra los negros, ¿no? Y en donde aparece el Ku Klux Klan buscando quién cometa el asesinato de este presidente. Y a mí el texto al principio yo decía, pero este man está soñando o está despierto. Y como tiene Manuel, que ya creo que nos tiene acostumbrados como a como un hipertexto, ¿cierto? Va hablando aquí, pero luego aparece una reflexión acá. Entonces uno se iba metiendo como en la trama de que esto está sucediendo, pero finalmente no estaba sucediendo, porque el tipo estaba ahora soñando, y ahí entre eso que parece ser sueño y realidad, él desarrolla esta idea ¿cómo es esta expresión que utilizan? De la conspiración, ¿no? Desarrolla esta idea de la conspiración y nos muestra a ese Oswald que se resiste, digamos, a cometer este acto homicida, pero que también yo querría conversar con ustedes y preguntarles, porque parece que Oswald había estado, sí, en una guerra en Corea, y parece que eso lo había dejado un poco traumado, ¿no? Finalmente era soñando en eso que parecía ser toda una trama real ahí con el autor. Me llamó, como siempre, la presencia de la madre, que la mujer y la madre, que va a ser como recurrente en las obras del maestro, y que resulta ser pues como definitiva ahí en la vida de Oswald, porque leía unos apartados en que, bueno, esta idea con el violín, esta idea de poseer algo y de tener algo en esa tierra que le era extraña, ¿no? Y que, y que luego estar como relacionado, yo veía ahí como el cuerpo completo, cuando él dice, como mi cabeza decía una cosa, pero mis pies me llevaban hacia otro lugar. Entonces es esa relación ahí del cuerpo multidimensional y la búsqueda de amor que él menciona, ¿no? Lo que en realidad estaba buscando era un regocijo, un descanso para lo que había sido, digamos, una vida angustiosa en la guerra. Entonces me quedo como ahí con esa pregunta de la decisión de Oswald, ¿no? De no cometer este homicidio, y la conspiración que el maestro nos muestra. Y la figura de la mujer que aparece pues muy cercana al amor, y que buscaba Oswald para sentirse bien. Ahí para que sigamos como dándole a ese cuento y de pronto pasamos a otro. Yo luego lo conecté con
Un extraño bajo mi piel, que me pareció muy fuerte al principio. De hecho, yo ya casi ese tipo de lecturas de la apartheid no me gustan, ¿no? Cuando las películas, volver a raíces, volver a toda esa situación oprobiosa, me causa mucha desazón, me causa dolor y no me gusta encontrarme con ellas, pero digamos que se hace necesaria para poder entender la situación de los afroestadounidenses y entender las luchas que se derivan desde ahí, incluso hacia América Latina, ¿no? Y también me puso de cara, digamos, a una conversación que tuvimos y ahora la conecto en el grupo de pensamiento afrodiaspórico sobre la idea del mulato y qué tanto el mulato se acerca o se distancia de lo negro, ¿no? Pero bueno, ese cuando lleguemos allá a un extraño bajo mi piel. Conversemos un poquito más desde sus lecturas a propósito de quién dio el fusil a Oswald, lo que les hizo pensar y reflexionar. Bueno, yo en primer lugar, con todo lo fuerte que es el cuento, diría que el libro no lo hubiera titulado así, el libro de cuentos, porque me parece que de todos los cuentos digamos, el de menor, no decir calidad, pero sí como de la contundencia del cuento como tal, es ese. Me parece que debió llamarlo más, por ejemplo, Un extraño bajo mi piel, o incluso El ausente, o La telaraña, ¿sí? que son bastante duros y que incluso tienen una mayor elaboración literaria como tal, ¿sí? por la manera como entra, sale, reflexiona, etcétera, etcétera. De este cuento me parece que posteriormente, hacia más o menos 50, casi 60 años después, hicieron un documental precisamente sobre sobre Oswald y el asesinato del presidente Kennedy. Y sí se apoya en la teoría de la conspiración, sí se habla de eso, y se logra comprobar a través de unas maquetaciones de dónde están los disparos y cuál fue el disparo que lo mata, y no es justamente el de arriba de la biblioteca, ¿sí? No es el de Oswald realmente. Hablan de otros dos tiradores que estaban puestos en... Entonces pareciera que o el maestro se lo estudió muy bien, porque en ese tiempo todavía no teníamos los desarrollos que se ha intentado que había sido una conspiración. Para mí lo novedoso sí es que haya sido y se remarque como Ku Klux Klan. Lo que sí no es novedoso, y eso lo remarca el maestro para mí, es el hecho de que efectivamente Kennedy no era popular. Sí estaban queriendo abrirle paso a los derechos civiles, que en ese tiempo, para ese tiempo, era un movimiento de las comunidades afroamericanas bastante fuerte ya. Y fíjense que es la época también que matan a Martin Luther King, es la época también en que persiguen, pues aparecen las Panteras Negras, aparecen también Malcolm X, aparecen, en fin, todos los que son defensores precisamente de los derechos civiles, y sí había ya mucho blanco que quería apoyar, y sobre todo pues de la parte demócrata, apoyar la apertura pues con los derechos civiles y quitar como esa categoría de segundas, terceras, la calidad de negro. Y con relación pues a lo de mulatos, creo que en Estados Unidos sí no tuvieron, como tuvimos nosotros acá en toda la América Latina, el hecho de esos blanqueamientos paulatinos que iban dando privilegios.
¿no? Donde aparecen los tercerones, cuarterones y hasta la pinta décima de negro para ir recuperando, si se quiere, reconocimientos de derechos, entre esos los de tener propiedades y el de poder ocupar cargos públicos o votar, etcétera, etcétera. Entonces, esa es mi impresión sobre ese trabajo. Y sí, indudablemente es el retrato, Oswald es el retrato de muchos de esos muchachos que fueron a las guerras, posteriormente lo supimos con los veteranos de Vietnam, que llegaron y no eran aceptados en sus comunidades, no eran esos héroes que esperaban que los recibieran, sino que fueron pasando también como de tercera, cuarta y quinta categoría. Ellos también tuvieron que hacer movimientos para el reconocimiento y la compensación, precisamente por haber ido a morir en nombre, pues, de la bandera americana. Y ahí viene esto. Yo que de ese dejo ahí. Ana Rosa, para conectar, que también hoy día se vive en los Estados Unidos, y es la afectación psicológica que crea la guerra, porque Oswald que estaba dormido, o sea, finalmente estaba soñando todo esto que estaba contando, pero o sea, como una, entre realidad y ficción, el maestro empieza a jugar con la mente de Oswald y a contarnos esta historia del asesinato de Kennedy, la conspiración, o sea, todo eso, pero también nos muestra a ese Oswald perturbado por el efecto de la guerra, y a ese Oswald necesitado de un asiento, de un sentirse aceptado, de un sentirse que como alguien que en una tierra que no es la suya tiene algo propio, sentirse como de ese lugar. Y bueno, la figura que veo que ahí también va a empezar a transitar es la del amor, ¿no? Que la menciona en varias veces, ¿no? Yo lo que buscaba era amor, y aparece ahí ligado como con el tema de la mamá. Otra voz que suene un poco, si ponemos el tema de la cantina, el borracho, la mujer, que aparece allí, en quién dio el fusil a Oswald. María Leonor, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Ángela, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Sí. Si tienes la posibilidad de abrir tu cámara para ese saludito y vernos esa cara con quien hablamos. No importa que esté horrenda. Yo nunca pienso que alguien está horrendo. La gente dice que no, pues que yo no me he bañado. Y digo, ¿yo qué voy a saber? Acá no huele nada, ¿no? María Leonor, ¿desde dónde nos hablas? Estoy acá bueno, yo vivo en Maicao, La Guajira, pero el profesor Melkin me invitó a esta clase de literatura que me interesa mucho. Hemos estado trabajando, bueno, él ha estado trabajando conmigo mucho esta parte, y bueno, estoy enamorada de... Uno cuando está enamorado se queda, para que te quedes. O sea, en 15 días vuelve y vamos tejiendo confianza. ¿Quién está por ahí? ¿Quién es esta que está por ahí, tu hermana? ¿Cómo se llama? Yuri. Yuri, bienvenida. Bien, bien. Aquí contentas de que estén acá con nosotras y diciéndole que se quedan. O sea, esta es una familia que hay que ir creciendo alrededor del maestro Manuel. Bueno, estamos conversando a propósito de quién dio el fusil a Oswald, y aquí pues es conversar, ¿no? No es que haya alguien que... El maestro David nos hace una introducción, un contexto, y a partir de ahí pues ya vamos conversando. Entonces, si se ve que hay mucha conversa, entonces en el chat pueden escribir yo, tan, y ahí vamos ordenando, y si no, así como va apareciendo. Entonces ya Ana nos ponía ahí su punto de vista bien interesante. ¿Quién quisiera aportar otro tanto? ¿Quién dio el fusil a Oswald?
¿Qué otro aspecto de pronto resulta destacable de la obra, aun cuando no sea, pues, digamos que ya hemos mencionado el tema de la conspiración, el asunto con Kennedy, aparece este tema de la madre? ¿Qué otro aspecto llama la atención que quisieran relevar de ese cuento? Que estoy de acuerdo con Ana, yo le hubiera puesto otro título al libro, pero bueno, vaya uno a saber el maestro qué estaba pensando cuando sugirió que ese cuento compilaba todo, ¿no? Y de no haber más en torno a ese, podríamos pasar a otro. Podríamos empatar de una vez con El extraño bajo mi piel. ¿O qué dices tú, maestro David? Maestra, yo también me quedé pues como pensativo con el nombre, ¿no? Con el nombre del libro, pero ¿no será una estrategia también de ventas? Maestro, puede ser porque estamos hablando justamente de ese periodo de violencia también en Colombia que el maestro nos cuenta, y esto que tú dices con la estrategia de venta me lleva a no lo tengo aquí a mano, espérate. Pero no debió vender mucho porque no es de los pocos conocidos. Es cierto, es de los pocos conocidos. Del trabajo del maestro de esta época. Porque sí, la maestra Fernández, que escribió Afuera nace un mundo, primero le tenía un título a eso muy sugestivo. Cuando nosotros lo leímos, se me escapa ahora el nombre, dijimos, ay, ese debía ser el título de este libro. Porque es un libro en el cual ella rescata a Anaí en la obra de la María. Ella rescata a Anaí y rescata a todos estos personajes afro, rescata al hijo de Anaí, ¿no? Y el título era algo relacionado, como era un título fuerte de esa presencia de la negridad en la obra de la María, que fue ocultada y todo. Y ella nos cuenta, porque la tuvimos acá en el Diplomado de Pensamiento de Mujeres Afro-Latinoamericanas, que cuando fue a la editorial, el editor le hizo cambiar el título, que porque ese título casi no vendía, que no sé qué, que iba como un poco público, y entonces le puso el sugestivo de Afuera nace un mundo, pero en realidad cuando uno lo lee dice, no, ese no era el título de eso. Entonces usted puede tener razón, maestro, en que quién sabe si para ese momento hablar y preguntarse por quién le dio el fusil a Oswald hubiese vendido más para la época, no sé. Aunque lo que dice Ana es cierto, ¿no? Es de las menos conocidas, es de las menos leídas, ¿no? Bueno, cosas de las editoriales, digo yo. María Leonor y Giselle, que pues ya habían leído el libro, de pronto tienen un aporte ahí con el cuento del fusil. Hola. Bueno, en este libro yo lo leí en el marco como de un trabajo investigativo. Había leído Cuentos de Muerte y Libertad, luego el del Galeón Sumergido, que creo que nada más tiene 2 cuentos, y aterricé en este, y pues son como las 3 obras que conozco del maestro. Y me llama mucho la atención el tema estructural, o cómo uno leyéndolo en ese orden se da cuenta pues de la profundidad en el estilo, ¿verdad? Cómo de pronto Cuentos de Muerte tiene una temática, parece que son como homogéneos, y en este libro del fusil de Oswald ya se nota como una cuestión universal. O sea, yo digo universal entre comillas porque evidentemente en tema de estilo y en que cada cuento, aunque parece que tocará temas distintos, pues sigue manteniendo, por supuesto, el hilo conductor o la propuesta de él, con todo el tema de las minorías y del racismo y todo esto. En lo personal, me llama mucho la atención el remarcar el tema de la inocencia. O sea, me gusta mucho el cuento Telaraña, ¿sí?
y yo siento que se remarca mucho de mi hijo es inocente, o sea, la palabra inocente, y me llama también la atención que en este cuento del fusil a Oswald empieza con eso, o sea, el tema de la inocencia, como es como una especie de clamor que yo siento al leer esos cuentos, ya. Es lo que de pronto al comienzo me llamó mucho la atención. Y sí, y me gusta también como contextualizar esto y darse uno cuenta de que este libro de cuentos de ¿Quién le dio el fusil a Oswald? Cómo se ve en él, en la narrativa corta o en los cuentos cortos, cómo se diferencia de los otros dos, ¿ya? De pronto con esa, yo lo siento como una intención de ser más universal, y pues me imagino que ya habrá ensayos y todo eso que argumenten o no lo que estoy diciendo. Y también cómo uno puede establecer el paralelo entre Un extraño bajo mi piel con El sur de Borges, ¿ya? Cómo se ven estos temas también interesantes allí, con esas intertextualidades que uno puede encontrar. Pues eso es lo que simplemente quería comentar. Nada más. Y está al principio y al final, ¿no? Empieza con soy inocente y termina diciendo que Oswald no disparó, ¿no? Sí, no fue el disparo de Oswald el que mató al presidente. Sí, interesante el tema de la inocencia. Leo, ¿se acercaron ustedes al libro? María Leonor. No, es mi primera vez, entonces aquí bueno. Estoy leyéndolo, aquí estoy indagando en este momento. Muy bien, muy bien. La dinámica pues siempre es que podamos leer el libro, no importa si no todo, o sea, el deseo es que lo leamos completo, pero sabemos que por las múltiples ocupaciones a veces no nos alcanza y entonces, bueno, leemos una parte y desde esa parte venimos y aportamos a la reflexión de lo que se esté planteando con nosotros. Por supuesto, aquí aprendemos entre todos y todas de las miradas. Entonces, bueno, vamos ahí. Petrucci dijo que había leído todo eso y que venía, pues, creo que alineado. Petrucci, ¿tenemos algo más que plantear ahí del fusil? Pues yo creo que ya han dicho todo lo interesante y lo importante, la verdad. Los comentarios los estoy escuchando así muy puntuales, son muy buenos lo que han dicho. A mí solo me quedaba como una sensación cuando leía este cuento de ¿Quién le dio el fusil a Oswald? Era que yo veía como mucha influencia, yo creo que ya lo han dicho varios analistas de la obra del maestro, veía mucha influencia de William Faulkner en el estilo narrativo de este cuento, pero no solamente en el estilo narrativo, sino en la manera como construye al personaje. Uno ve que Oswald es una persona atormentada, o sea, es como esos personajes atormentados que son como unos héroes decadentes, o un héroe y antihéroe a la vez, o un héroe que a la vez es víctima de algo, y que estos personajes uno los va a ver a lo largo de la literatura, sobre todo de la literatura estadounidense del sur de Estados Unidos. Uno ve estos personajes, por ejemplo, cuando lee a Henry Miller, también ve como esa construcción de un héroe que no es un héroe, de un personaje central que es víctima y que aparentemente también es victimario. Entonces siento que esa construcción como psicológica del personaje tiene mucho una intención, como lo decía la compañera que habló hace rato, de universalizar, de mostrar que hay unos personajes que son universales, que son como arquetípicos de la literatura, y en ese sentido siento que el maestro estaba apuntando a insertarse dentro de esta narrativa y decir desde ahí que él también podía construir ese tipo de personajes, y me parece que lo construye bastante bien. También creo que quizás pensando de por qué tiene ese título, porque yo también dije, ¿por qué tiene ese título? Es un relato, pero quizás no es el mejor de la colección de pero estaba pensando que también, bueno, hay que contextualizarlo en la época, en lo que pasó en esa época, como muy bien lo mencionaba usted al principio, y en ese sentido, como estaba reciente la muerte de Kennedy y todo, fue un hecho que debemos reconocer que conmocionó en cierta medida la opinión pública del mundo en el momento.
Y creo que en ese sentido fue también como una apuesta de la editorial y una apuesta quizás también del mismo maestro para ser leído. Yo me imagino que si se hacían reseñas de este libro, de esta publicación, habría algunas que decían, y en este cuento que lleva título ¿Quién dio el fusil a Oswald? Se aborda de manera interesante, estoy inventando, ¿no? Se aborda de manera interesante los hechos en torno al asesinato de Kennedy. Eso en sí mismo ya es como un vitrinazo, ya todo el mundo que esté interesado y conmocionado por ese tema va y lee el cuento y va y lee la publicación. Entonces también creo, al igual que David, que también pudo haber sido como una estrategia de darle difusión a la obra del maestro. Entonces, eso era. Me parece bien lo que apunta Petrucci, pero bueno, me llama la atención algo y es como una pregunta. Nosotros pensaríamos, tú dices una influencia de Faulkner, y yo cuando escucho de las influencias, me gusta saber si en efecto esa influencia existió, es decir, si este autor se encontró con este y tenemos la certeza, o si suponemos que pudo haberlo leído, digamos, porque el maestro tenía un pensamiento universal por su caminandar en Estados Unidos y todo esto, ¿no? Porque una cosa es decir, veo ahí un diálogo o una relación o puede ser, ¿cierto? Como mencionaba ahorita María Leonor, creo era, no, María Leonor no, creo que era Giselle, que mencionaba con Borges y decía, bueno, entonces este hombre parece estar como diciendo algo parecido a lo que dijo este otro, pero cuando se habla de la influencia, pues se supone que tuvo que haberlo leído o fue inferencia del tiempo. Cuando tú dices, siento que hay una influencia de Faulkner, ¿tienes una certeza de esa lectura en alguno de los textos de la vida de Manuel? ¿Se da cuenta de ello? ¿O lo piensas por el contexto de la época y bueno, y que Manuel era muy universal por la estancia en Estados Unidos? ¿De dónde viene plantear esa relación? Yo lo diría precisamente por eso último que usted está mencionando. Yo diría que porque el maestro era muy inquieto, el maestro estaba en Estados Unidos, bueno, estuvo en Estados Unidos. William Faulkner fue un escritor influente, muy influyente en la época y seguramente el maestro lo leyó también. Y cuando digo influencia no lo menciono quizás tanto en el sentido de una imitación burda, no, por supuesto no, sino también de que William Faulkner ha sido reconocido en la narrativa estadounidense porque recoge el espíritu, entre comillas, de lo que pasa en el sur de los Estados Unidos, recoge, digamos que de manera etnográfica, antropológica, el sentir de lo que pasa allí. Y yo siento que el maestro, esto es una especulación mía, no tengo una certeza, pero yo siento que el maestro, al también tener ese ojo antropológico con que revisa las sociedades donde va, coincidió con William Faulkner en ese sentido y en la época también de la crisis por las guerras que había por los derechos civiles, construir un personaje así como este que estamos viendo, me parece que estaba en consonancia no solamente con la manera de construir psicológicamente el personaje, sino con los modos de narrar. William Faulkner es enseñado también como un narrador, en sentido estilísticamente hablando, de cómo se narra. Y yo siento que ahí en lo estilístico, en la manera como se construye la frase, se va presentando el personaje, eso tiene un estilo de William Faulkner que también ha influenciado a otros escritores, al mismo Gabriel García Márquez en su tiempo también. Entonces, en ese sentido es que lo digo, sin tener la certeza concreta. Muy bien. No, muchas gracias, Pedro, porque de eso se trata, ¿no? Precisamente por eso este colectivo es interdisciplinar, ¿cierto? Interexperiencial, contextos distintos, carreras, y eso le amplía a uno, digamos, el panorama también acá de lo que estamos haciendo. A mí me gustaría digamos, por la conexión que encontré entre que
aparece el Ku Klux Klan en esa primera del fusil de Oswald y irme a un extraño bajo mi piel. Encuentro la línea ahí muy directa cuando en esa obra este personaje aparece confundido, complejizado, ¿no? Entre ser y no ser. Ese tema de la identidad aparece allí tan jodido. Como les decía cuando empecé y veo todo este tema de la apartheid ahí, dije yo, y otra vez, y la colgada, y estos blancos a asesinar al negro, y todo, no, me da fuerte y me incomoda volver como a esa historia, pero luego avanzo y ya cuando él hace ese cambio, que eso de que estuviera pidiendo un milagro, pidiéndole a Dios el milagro de ser blanco, y que la mamá lo haya tenido mulato, bueno, me puso a dialogar con la maestra Teresita de Martínez de Varela cuando menciona que ella se casó en la obra que precisamente Ana Rosa está aquí, que publican con Úrsula, ¿no? Mi hermana, de la vida y obra de la maestra Teresita, y en esas entrevistas ella le plantea que ella se casó con un blanco, así fuera un paisa desmirriado, para que sus hijos no tuvieran que vivir lo que ella había vivido con el racismo. Y resulta que pues la maestra Teresita es mulata en términos de esa categoría también colonial del mestizaje del negro y el blanco, y aún así ella sufrió mucho el racismo, y por eso pues quería que sus hijos salieran también mucho más mulatos, y por eso se casa con un paisa, para que no sufran las vejaciones que ella sufrió. Y el passing en Estados Unidos fue muy común, porque en principio, si nos vamos a los 50, ser mulato, o sea, era en la comunidad blanca, pues ese es un problema porque no sos blanco, pero en la comunidad negra también, porque no sos negro puro. Lo leí hace poquito en la biografía de Angela Davis, que la abuela a ella no la quería mucho, precisamente porque Angela Davis tenía era de sangre sucia. Esa es la expresión, ¿no? Entonces veo a este hombre ahí confundido en eso, pidiéndole a Dios que lo haga blanco para poder gozar los privilegios de la blanquitud, pero luego que ya en su sueño es blanco, desea volver a los privilegios de la negritud. Entonces, hablaba ese lugar del mulato, que es como un no lugar en esa perspectiva de ese momento, pues, del que estamos hablando, histórico. Ser mulato es como un no lugar, porque no son ni de aquí ni de allá, y genera una inconformidad en el sujeto, con su ser. Bueno, también leer esto también me llevó a una situación que tuvimos el año pasado. David, creo que este es el libro, el cuento, digamos, al que se referían las chicas de gestión cultural cuando hicieron, a propósito de la canción que hizo esta mujer Marta, del negrito, ¿no? Hay negrito, no te blanquees, porque es la historia de un negrito que se quería blanquear y luego entiende que ser negro es potente, que ser negro es poderoso, y entonces ya no se quiere blanquear. Dije, este es el cuento del cual ellas hablaban, mal interpretado por supuesto, pero es el cuento. Y entonces ese sinsabor, ¿no? De ese sujeto que no se reconoce ni de aquí ni de allá y que se siente atrapado en la injusticia de la opresión del blanco. En un momento se siente también atrapado por el negro que se hace al lado del blanco y afecta y golpea al mismo negro. Lo veo atrapado, ¿cierto?, en ese ser y no ser, ese mulataje, y también lo traigo porque me llevó a una conversación. Ayer me invitaron
club el curso de pensamiento afrodiaspórico, a que hablara un poco de mi experiencia, y dentro de eso me preguntaban de la racialización en la universidad, y una de las chicas, ella dice, yo que no soy negra, pues yo no soy afro, decía ella, y que me vengo encontrando, y que a veces siente que en los grupos afro hay se cierran y como que ella no pertenece allí, entonces ella anda como en esa búsqueda, y porque ella es mulata, ¿no? Entonces le decíamos, pero es que el hecho de que tú seas mulata, pues la raíz afro la tienes ahí, ¿no? Entonces hay mucha gente que en este momento incluso llegan al curso de pensamiento afrodiaspórico para tratar de encontrar esa raíz. Ahora que se puso en la palestra, digamos, el tema de la identidad y el tema de la aceptación, que las personas mulatas y sobre todo, digamos, las mujeres, con el tema del cabello, que también aparece ahí en la obra, el tema del cabello, obligadas a laciarse, a no dejar ver, digamos, lo que podría uno decir la identidad de la afrura, están en esa búsqueda, ¿no? Y entonces empiezan en una aceptación de sí. Hoy día es muy común, lo vemos bastante, ¿no? Entonces creo que ese cuento nos pone ahí, en esa tensión del lugar, ¿no? Me preguntaba un sobrino por mi concepto de autorreconocimiento, y yo le decía que era una búsqueda que voy, incluso el tema del autorreconocimiento y la identificación en algunos casos es funcional al sistema. Entonces alguien se asume afro porque tiene la piel oscura, pero resulta que si vos vas a mirar, de pronto no ha asumido, no ha leído, no se incorpora, ¿no? La historia, todo lo que ello conlleva. Y pasa con las personas mestizas que dicen, no, yo soy negra o yo soy afro porque tuve mi abuelo, mi tatarabuelo, así yo tenga la piel blanca, y entonces como que sí eres, pero como que no eres, porque el tema de la identidad negra, voy a decirlo así, pues está muy ligada al racismo, está muy ligada al sufrimiento, está muy ligada a la opresión de la cual quería salirse el personaje. Espérame, yo me aquí con el nombre, ¿no? Entonces, digamos que pongo esas dos palabras ahí, para que sigamos conversando en ese texto que es, David, un texto fuerte, pero que también es un texto que puede servir mucho para entender el tema de la lucha afro, el tema de la identidad, incluso la que vivió el mismo Manuel, porque Manuel, pues él ya nos los había dicho en Levántate Mulato, hacía honor a esa trienicidad, y se veía también, y por muchos momentos se vio racializado, ¿no? Cuando estaba en la universidad, y dice, no estaba sino, estaba yo y un chico, se me escapa el nombre, el otro compañero que era mulato, que llegó a la universidad, y ellos vivieron eso y empezaron, digamos, de alguna manera una vuelta sobre la lucha por los derechos civiles y por los derechos humanos de la gente negra, ¿no? Entonces, esas reflexiones ahí me surgieron leyendo ese cuento. Abrámoslo y sigámosle poniendo palabra, llenándolo de carne. Yo le complementaría algo también a eso, compañeros, Angelita, y es que en Estados Unidos propiamente es la cosa muchísimo más compleja, porque resulta que ellos, al ser estados federados, cada estado tiene sus leyes, y entonces en unas partes eran permitidos, por ejemplo, los matrimonios interraciales y no tenían ese tipo de problemas, mientras que en otros no, sobre todo en los estados del sur, que eran los estados esclavistas. Eso hace que el problema sea muchísimo mayor, porque indudablemente entonces muchas de estos comunidades y grupos de esclavos al que les dieron la libertad o que compraron su manumisión, se pudieron trasladar a otros estados donde eran reconocidos como personas de bien, y parte de eso podían
casarse interracialmente. Yo recuerdo, y sobre todo para estas épocas, que efectivamente, y eso sí es de verdad, creo que es en Texas, una mujer negra que tenía 4 hijos con un granjero blanco, les tocó salirse de allí para irse a vivir a la ciudad. Al vivir en la ciudad, pues indudablemente, pues eso, los trabajos y añorar su terruño, etcétera, etcétera, eso fue pesando. La señora le escribe una carta a Bobby Kennedy, que en ese tiempo era el procurador, y le dice que ellos lo único que quieren es que su matrimonio sea reconocido y que se puedan trasladar a la tierrita que el señor había comprado para su familia y del cual los expulsaron. Y a partir de ahí sale una ley general que efectivamente permiten los matrimonios interraciales. Entonces, para nosotros no es tan fácil comprender esa complejidad de allá mismo, en donde si pasas como por decir algo, que si salimos aquí en Bogotá, que si yo salgo a irme a Boyacá o a irme al Tolima, ya no puedo hacer tales cosas, ya no puedo vivir ahí. Entonces, eso complejiza aún mucho más y hace muchísimo más fuerte la temática que toca el maestro en El extraño bajo mi piel. Yo estoy de acuerdo. A mí me parece que incluso, porque lo que tú dices es, los estados se mueven con normas distintas. En unos, la idea del relacionamiento, del entender los derechos del otro y demás, llegó con más fuerzas. En otros era mucho más complicado. El asunto del apartheid incluso, ¿no? El tema de la colgada, Ku Klux Klan y esto, también distinto. Y uno debe leerlo también con cierta distancia cuando lee la blanquitud y la negridad en Estados Unidos y la blanquitud y la negridad acá en Colombia, porque resulta que allá el blanco es blanco y el negro es negro. O sea, estas dos categorías son categorías étnicas, pero son también categorías sociales, ¿no? No está el mulataje como una, es decir, lo que para nosotros es acá un mulato tipo Giselle, que estoy viendo pues ahí una foto, es un negro en Estados Unidos, punto, ¿cierto? Ahí no hay vuelta de si es mulato, si es esa cosa del blanco y el negro, y sigue. Y las discriminaciones siguen. Entonces, a mí me pasó supe hace un tiempo, cuando el obispo de Quibdó era un hombre mestizo, diría uno, pero muy, digamos, de una tez quemadita, trigueño. Y cuando hubo una reunión de obispos que iba a ser en África, el hombre llega primero a España y estaba el avión por donde iban a pasar como por donde van a llegar, ¿no? Entonces, por aquí los blancos y por acá los negros. Y el obispo, José María, se puso en el lado de los blancos. Y quien estaba ahí le dijo, no, usted va para el lado de allá. Y el tipo dijo, no, pero es que yo soy negro, porque él estaba viendo que por el lado de allá estaban pasando los africanos y tales. Y dijo, no, usted va para el lado de allá. Y él se consideraba blanco, ¿no es cierto? Entonces, esas categorías acá, precisamente, nosotros no nos movemos con el concepto de democracia racial que se maneja en Brasil, que el tema es fuerte también, mucho más fuerte, y entonces ahí hay unas lecturas que de alguna manera complejizan y matizan. Para mí, en Colombia, el hecho del mestizaje oculta el racismo, permite ocultar el racismo, eso de todos somos todos, la idea de nación que se inventó este país,
pues no era una nación multiétnica y cultural, era una nación que tiraba a lo blanco, al blanqueamiento, y pues por eso las leyes de inmigración de blancos, ¿cierto? Las sabemos que las voces de muchos de los intelectuales mestizos o criollos colombianos, pues eran de hay que traer gente de Europa, gente blanca, para que se propicie el desarrollo, porque los negros y los indios no permiten el desarrollo, ¿no? Entonces, ese racismo ha estado ahí ocultado en la idea del mestizaje. Es complejo eso. Sigamos conversando. Sí, hola. Pues ustedes me están escuchando, ¿cierto? Sí, sí, Cristo, perfecto. Pues de acuerdo a la discusión que se está pues ahí desarrollando, me hizo pensar en muchas cosas y también me di cuenta de que hay varias formas de ver ese término de mulato. De hecho, cuando yo llegué a Colombia, una cosa que me marcó mucho era de escuchar que a los blancos se los dicen mestizos. Eso me ha puesto como, pues me ha llamado mucho la atención, en el sentido de que, pues en Francia, por ejemplo, o en ciertas partes de Europa, el mestizo es más hacia el negro que hacia el blanco. Y una cosa que pues me hizo acordar también es que estaba leyendo un libro que es de Chimamanda Ngozi Adichie, que se llama Americana. Si ustedes no lo han leído, se lo recomiendo mucho. Y en ese libro ella pues en ciertas partes desarrolla algunas como editoriales, digamos que forman parte del blog de la protagonista principal, que se llama Ifemelu. Y dentro de unos de esos blogs, ella justamente cuenta, pregunta si Obama es algo más que negro, por ejemplo. Y eso yo creo que puede alimentar un poco la discusión que estamos teniendo, porque eso es el link que yo les acabo de mandar. Ella entonces pregunta si Obama es algo más que negro, no oculta el hecho de que hay pues ciertas cosas. Dice, de hecho, cuando en varias partes del libro ella lo menciona como el negro mágico. Es el negro mágico, que es el negro que sí es inteligente, que pues ha hecho las mejores universidades, que tiene la tez no tan negra. Pero en esta parte ella justamente menciona el hecho de que Obama, ahí les voy a mostrar un poco, les voy a citar unas partes que dice que la raza no es un genotipo, sino que es un fenotipo. La raza pues importa porque hay racismo y dice que no es la sangre que usted tiene, es la forma con la cual usted está percibido. Entonces, habla de dos personas, por ejemplo, que en Estados Unidos han sido como pues, filósofos, escritores, Booker T. Washington y Frederick Douglass, y dice, por ejemplo, que si ellos hubieran dicho en algún momento que son blancos, se lo hubiera como reído a la cara, porque es su forma, pues la forma con la cual se les percibe que hace que justamente son negros. Y dice que una cosa que también me ha marcado mucho es que en los Estados Unidos ustedes no dicen de qué raza, usted no decide de qué raza es, sino que eso es algo que se ha decidido por ustedes. Entonces, yo creo que también aquí hay, pues para que se vea un poco la problemática que se pone con el concepto de mulato, pues detrás de eso hay algo que es, sí claro, que es que la definición de uno no está permitida si no hay un contexto y un sistema que justamente lo permite. Entonces, no sé, a mí me hace pensar eso, es que un mulato en Estados Unidos, pues si Obama, por ejemplo, en los años 50 hubiera querido sentarse en un bus, hubiera tenido que estar atrás. Así es. Así Y es. Sí, entonces, fíjate. tener como la sangre blanca, por tener una madre blanca, eso no le hace tener mucho más privilegios, pues claro que sí, le permite tener algunos más privilegios, pero me refiero a que queda un negro.
más que un mulato que era un negro. Ese es interesante, por eso me gustó que Ana lo puso y entonces ahí lo hemos ido desarrollando. Y es que muchas de la gente, por ejemplo, yo tengo un amigo que él es brasilero, David, el hermano Jonas, ¿no? Tú conoces a Jonas. Jonas para nosotros sería un mulato, pero Jonas se asume negro, o sea, y yo esa categoría, hace un poquito que tuvimos un encuentro en la red Anancé, de la red antirracista, que invitamos a la profe Jocelina da Silva, y yo le pregunté eso, ¿no? Yo le pregunté, Jocelina, ¿por qué personas de tez clara y que uno las ve y diría, este es un blanco o un mestizo, como decimos acá en Colombia, dice que son negros? Entonces ellos, como la categoría negro en Brasil incluye a los pretos, es decir, a los de piel oscura, y a los que son un poquito de piel más clara, diríamos a los mulatos de acá, son negros, están en la categoría negro, y al otro lado está la de blanco. Así que lo que tú estás diciendo es tan cierto como que un mulato, alguien que tiene su ancestro, que el papá o que la mamá o que la tía, así tenga la piel más clara, es un negro. No, ahí no hay cuestión de vuelta. Esto otro que dices, uno no decide, uno no escoge, uno no dice de la identidad o de qué grupo étnico es, sino que eso tiene que ver con historia, tiene que ver con contexto también. Es interesante. Hablaba en otra reunión, precisamente cuando estábamos en el curso de pensamiento afrodiaspórico, invitamos a una mujer palenquera, afro, ¿cierto? De piel oscura, y una chica de acá de Medellín, que es afro-medellinense, nos contaba que cuando iba al Chocó, de donde yo soy, que es una tierra mayoritariamente de gente afro, allá de alguna manera la discriminaban y le ponían pereque, digamos, porque usted no venga a hablar que es que usted no es negra, es que usted es paisa. Ella es paisa, pues nació acá, digamos. Y esta señora de Palenque nos decía, pero yo no entiendo por qué ese, ¿no? Un palenquero es un palenquero, así nazca en Suiza y así nazca con los ojos claros, porque se casó con esta, con otra, es un palenquero, punto. No hay... y así lo tienen interiorizado, Entonces ahí con el tema de la identidad, pues hay mucha tela que cortar, y como tú nos estás diciendo, no hay esa distinción de mulataje. En Francia, ¿no? Es negro, es blanco. En Estados Unidos, pues yo también la he visto de ese modo. En Brasil, la categoría incluye preto y incluye pardo, que sería lo que para nosotros acá son los mulatos. Al entender también que hay voces de esa categoría, ¿no? Está la idea de que, listo, es una categoría colonial, ¿cierto? El salto atrás, el sambo, toda esa colorimetría que creó la colonia, la colonialidad, y ahí hay mucha cosa. Finalmente nos hemos quedado como con estas tres. La categoría mestizaje es compleja porque si es biológico, si esta gente, bueno, tú decías algo, ¿no? No es que sea más blanco. Sí, acá estos invasores, colonizadores, nombraron mulato a el producto de la miscigenación entre el negro y el blanco, pero nombraron mestizo a la unión de blanco con indígena. Ese es el mestizo, ¿no? Pero si uno va a ver, pues todo es un mestizaje, biológicamente hablando. Tanto mestizo es porque, bueno, del negro con el africano. Pero, Angelita, con el indígena, espérate, africano indígena, el sambo. Pero ahí hay una mixtura, Ana, también, ¿no?
Sí, ahí Dani. es lo que yo te quería decir, pero es que también ahí tenemos un problema, y es que ya sociológicamente, políticamente, también aparecen entonces, y es en donde se pone qué tanta melanina tienes o qué tanto de indígena tienes para hablar de esos mestizos. Acuérdate que los criollos eran hijos incluso siendo blancos, discriminados. Entonces los criollos no eran mestizos. Hijos de españoles nacidos en América. Esa era la noción de Hijos criollo. ¿No? Españoles que vivían, esa era la noción de criollo, no necesariamente mestizos. Entonces ya ellos eran de segunda categoría. ¿Sí? Ellos eran de segunda categoría. Eso, sí, sí, claro. Y de ahí para abajo. Pero te cuento que es mucho más compleja la cosa, y sobre todo ya trayéndola aquí a nuestros, en todo este estudio de genes, por ejemplo, en Europa han aparecido por allá como en la quinta, sexta, séptima, décima generación, negros en familias blancas. Y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Igual que pasa un blanco rubio aparezca de parejas negras. Y entonces uno dice, mire usted cómo es la naturaleza de jodida. Pasa por encima de todos estos. Ese tema de la herencia atávica no lo lleves allá tan lejos, porque en Quibdó... Yo lo tengo en mi casa, Yo mira, allá en tu tierra soy blanca. Claro, mira, en Quibdó, ahí cerca de la casa, con Salomón, el paisa, que le decíamos así, pues era de ahí, de acá de Medellín y ta. Con Salomón sucedió que Salomón estaba casado con una señora paisa, culturalmente, blanca, melaninosamente. Ella era como del pelo más crespo que el de él. Digamos, el de él era muy lecio, el de ella era un poquito más crespo, pero era blanca, era una paisa también. Y los hijos que había tenido eran paisitas, para hablar en el lenguaje que manejamos acá en Colombia. Pues, ¿cómo te parece que el último hijo a Salomón le salió negro? Vamos a ponerlo más o menos como María José. Vamos a decir así como Giselle, que está aquí, pues la foto que le veo a Giselle acá. Blanca, con el pelo bastante apretado. Y eso se armó un lío, porque Salomón decía que era que ella la había engañado con un negro. Y la gente decía que ese hijo no podía ser de Salomón, y que por qué los otros no eran así, los mayores y tal. Eso fue un lío, hasta que pues estaba ese doctor Tuñón, que era muy bueno, un médico, y explicó, y eso tuvo que ser público, para que ese man no dejara a la mujer. Que la herencia atávica, el tema de los genes, pues todavía no estaba la investigación esta hora del ADN y demás, pero sí se sabía de la herencia atávica, sí se sabía de los genes recesivos, y cuando se juntaban podía ser que pasaran este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de fenómenos, si se quiere. Entonces, sí, la cosa es complicada, y para mí la verdad es ver cómo podemos vivir juntos. No sé, yo me pensaba en ese segundo mundo que el hombre se encontró, el que le sorprendió, que le dijeran Sir, que le ofrecieran abrigo, que le ofrecieran pero al que le temía cuando descubrieran que era negro. Sí, tampoco estaba tan tranquilo. No, le temía, pero él decía, pero ¿por qué me están ofreciendo ayuda a un negro? O sea, ¿cómo es esta cosa? Parecía que allá en ese mundo no existía tal diferencia, tal. Después es que lo voy a ver, porque yo decía, pero ¿cómo así la cosa? Me parece ser un sitio en el que esta relación negro-blanco no tiene problema. Pero luego me lo encontré fue con ese sueño y esas angustias de si me descubren. O sea, nació blanco, es una cosa loca ahí.
con el maestro. Bueno, sigamos conversando. Petrucci. Melqui, ese Melqui llega muchas veces y se hace loco y no comenta. Melqui. Antes de que eso, Angelita, y a todos, les recomiendo una película que hicieron el año pasado, precisamente de Don Shirley, que es un pianista negro en la época de los años 70, en donde un italiano le sirve de chofer para hacer una gira por todo el sur, él tocando piano en los más elegantes casas y centros, lugares de blancos, pero no podía comer, no podía comer donde comían los blancos, o sea, en el mismo restaurante donde trabajaba, ni podía usar el baño, porque era negro. Entonces era bienvenido como el artista, y existe. Don Shirley murió en el 2013. Incluso el que le sirvió de chofer también, pero es una película hermosísima, hermosísima. ¿Y dices que cuál es el nombre? El trío Don Shirley. Don Shirley. Él se llama Donald Shirley. Ah, ya. Es un negro Shirley como virtuoso. Shirley como Shirley. Shirley, sí, se escribe Shirley. Pero fíjate, es hermosísima la película. Y muestra eso. Fíjate que eso le pasó también a la Simone. Acordate que Nina Simone se reveló a esa vaina. ¿Te acordás? Nina Simone se revela a que era la pianista, la super berraquera de la canción, pero que no podía estar inicialmente, ¿no? Ella se revela a ser la artista, pero no la negra. O sea, la artista negra, pero no la negra. Y que no podía estar en esa codeada, y ella se va a disgustar y va a decir, no, ni mierda, o sea, yo soy yo con todo yo. Claro, yo soy yo es decir, es que no soy una blanca que se viste de negro para poder tocar. Sí, es que negrura es la que está tocando aquí, y ella se revela eso, ¿no? Nina Simone. Y el drama de él es que justamente es un virtuoso, es un genio. Incluso fue formado en las mejores escuelas, en los mejores conservatorios, estuvo en Leningrado, estuvo, sí, y él era muy educado, pero en ese tiempo los negros exclusivamente eran peones, trabajadores, eran los meseros, eran de los trabajos generales. Hermosísima, tienen que verla. Yo creo que David se nos escapó, que no lo veo por ahí. Yo creo que parte de la oferta que David nos hace de que este cuento sea leído es por todo lo que permite hablar, pero además por cómo nos permite ver y enlazar esos efectos tan negativos de la discriminación racial y la discriminación sociorracial. Digamos que caminar hacia un encuentro interétnico, una vida sabrosa entre todos con su diferencia, pues es el sueño, ¿no? Pero que todavía nos encontramos con gente que sigue pensando en ese privilegio de la blanquitud como grandeza, ¿no? De ponerse en estos lugares. Y pues también, ¿para qué vamos a decir? Nos encontramos, porque lo he vivido por ahí, lo he visto, personas personas negras que todavía piensan que tienen ese rencor y esta cosa, pues cuando ven esas películas, por eso no me gustan mucho, se les acerba a uno como la ira, y pues resulta que eso ya pasó, o sea, esa gente ya estaba, pero hay gente que hoy día sigue con eso, y hay personas que ni modo pues de querer darles ninguna cuarta de ventaja a la blanquitud. Entonces ahí hay como cosas de esas. Yo voy a hacerles una preguntita, van como 40, estamos en las 7:43, me gustaría escuchar las voces de Melqui, que no lo he escuchado, y por supuesto de los otros, dándole aquí, maestro David, y preguntarles algo. Buenas tardes, por aquí estoy. Permítame, sí señor, ahorita le doy. Porque les quiero preguntar, nosotros estamos haciendo una investigación, pasamos a la universidad un proyecto de investigación para sistematizar este caminandar de las africanías en la universidad, y una de las estrategias que consideramos pedagógicas es este club del malungaje,
y me gustaría preguntarles o sea, ¿qué le preguntamos al malungaje en clave de que nos dé aporte para lo que es el programa de estudios afro en la universidad? ¿Qué pregunta le podemos hacer a esta estrategia llamada Club de Literatura Africana y Afro-Indoamericana en lo que hemos venido desarrollando? Si no se les ocurre ahorita, me escriben después, ¿cierto? Por el chat, porque queremos hacer este trabajo pues involucrando todos estos cuerpos y cuerpas, como dicen las niñas del feminismo, en el proceso. O sea, los sentipensares de ustedes alrededor de esto que hemos ido viviendo. Melky, yo quiero oírlo, es que usted a veces llega y se queda Hola, por buenas ahí. tardes, por aquí estoy. Cuéntenos aprendiendo, de todo ese... aprendiendo de los que saben. Pero déjenos, no sea egoísta, oiga, permítanos aprender también de usted sabe mucho. Ahí vamos, aprendiendo. Cuéntenos cómo resonó con quién dio el fusil a Oswald, cuál cuento le llamó la atención, de cuál otro quisiera hablar. Pues a ver, yo leí todos los cuentos, ajá, pero yo tengo un interés especial en Un extraño bajo mi piel. Ajá, ajá. Porque, entre otras cosas, pues yo estoy trabajando en mi tesis el tema de la alienación. Ajá. Es un tema de cómo hay prácticas racistas en las instituciones educativas que tienen variadas consecuencias o efectos negativos en los niños afrocolombianos, pero especialmente un efecto en cuanto al tema de alienación o negación de su propia identidad. Entonces, pues maravilloso que pareció, lástima que la chica no está. Mari y Sayuri estuvieron ahí hoy, pues casualmente me preguntaron en qué estaba, les dije que estaba en esto y se interesaron y bueno, los invité. Ellas tienen una sobrina que estudia en el colegio y pues a través de un tema disciplinario llegamos a una situación personal que ella tiene básicamente de alienación. Si nosotros quisiéramos, digamos, ver personificado este cuento del maestro Zapata Olivella, lo veríamos un poco en esta chica que se llama Jade Jael Jiménez. Y pues estamos haciendo un trabajo con ella, una especie de estudio de caso para ilustrar un poco este tema, cómo incide en los estudiantes, digamos, en las personas afrocolombianas, el racismo. Bueno, lo que pasa es que tengo muchas cosas que no sé por dónde, pero vamos a ver. Yo he trabajado en el tema de alienación. Leí un cuento de Julio Ramón Ribeiro que se llama precisamente así. Ramón, ese proceso yo lo veo en el texto Piel Negra, Máscaras Blancas, que si ustedes se recuerdan, es un texto que inicialmente tiene un título que se llama Ensayo sobre la desalienación del negro. El texto Piel Negra, Máscaras Blancas. Y pues hace una alusión a este cuento de Manuel Zapata Olivella sobre eso. Y también hice de pronto un enlace con el texto del mismo maestro Zapata que se llama La rebelión de los genes. En el texto La rebelión de los genes, que de alguna forma está relacionado también con un ensayo de él sobre el hombre americano. Se le fue ahí el audio a Melky, pero encuentro valiosa esa relación, porque sí, me ha escapado con... Melky, se te había ido la voz. Melky, se te había ido la voz y sí, se escucha escuchamos ahí hasta que hiciste esa hermosa relación hiciste la relación con Pieles Negras, Máscara Blanca, La rebelión de los genes, y el hombre americano, creo que era que estabas... El hombre americano alienado, ¿se escucha ahí? Sí, ahí te escuchamos bien. Ok, muy bien. Entonces, este texto, el de La rebelión de los genes, en la página 13, el maestro Zapata Olivella dice cuál es el objetivo un poco del texto y dice: nuestra exploración tiene un objetivo concreto,
descolonizar y desalienar la mente del amerindio afroeuropeo, que es como él concibe la identidad nuestra, ¿sí? Desalienar la mente de estas personas. Y refiere a dos conceptos. Él habla de idiosincrasia como un concepto inalienable, lo que uno es y no puede negar, y el concepto de identidad, que es un constructo, dirá él, digamos, en mis propias palabras, es un constructo que puede alienarse. Y describe, dice en esa página 13, el maestro Zapato Oliveira dice: la génesis de toda alienación es el hecho por el cual una fuerza extraña al sujeto lo compulsa a asumir una identidad ajena a su propia idiosincrasia para comportarse con una identidad que lo niega. Y dice luego que eso le ocurre a los sujetos que han vivido largos procesos de dominación. Luego, en ese texto de Rebelión de los Genes, en la página 57, hago relación a, digamos, este apartado. Dice: la piel ha sido el instrumento socorrido por el europeo para imponer su supremacía. Bueno, entonces yo decía que yo veo en este texto una estrategia fallida de blanqueamiento. Y aparecen dos, digamos, encuentro dos tipos de alienaciones. No sé si para ustedes es claro el concepto de alienación. Supongo que sí. Como negación de, como digamos, negarse a sí mismo, apropiar lo ajeno, negar lo propio, despersonalizarse, ese asunto. El texto, un extraño bajo mi piel, está para mí en esa sintonía. Y hay dos tipos de alienaciones que refiere a dos voces que va a escuchar Elder, que es la de su abuela, que representa de alguna forma una alienación religiosa a la que alude también Zapato Oliveira en el texto Chambacú, Corral de Negros, y es, bueno, la actitud frente al racismo. ¿Cuál actitud tomamos? Entonces hay una que es la de la resignación, o un poco, digamos, agenciada por la iglesia, y es la de la liberación o la lucha, o digamos, la resignación. No lucha, sino esperar una especie de milagro. Y la otra es la alienación personal, que es concretamente a la que se refiere, digamos, el texto más digamos, explícitamente. Entonces, en el texto, pues Mati, que es la mamá de Elder, lo que traza es una estrategia a través de la cual falsamente, o dice el texto, digamos, coger un camino falso frente al racismo. Es decir, cómo yo evito que el racismo que yo he sufrido, o lo que yo he sufrido por el racismo, mi generación lo sufra también, o mis hijos lo sufran. Y ella encuentra el camino, digamos, un poco falso en el blanqueamiento, así sea, digamos, a través de la figura de un viejo, una persona, digamos, de avanzada edad, y así sea a través de una forma que es, según lo explicita el texto, no tengo ahora bien la palabra, pero una especie de violación, ¿cierto? El propósito es que el niño salga de piel blanca, pero le falla el cálculo, y por ese asunto de los genes el niño sale de piel negra. Y entonces niño, en ese camino que le ha trazado su madre de blanquearse, no se siente a gusto con sí mismo, y es lo que aparece al inicio del cuento, donde él de alguna forma desea que el blanco de sus ojos se derrame en su piel y volverse blanco. Lo que ocurre luego de que es, digamos, capturado por deambular en el barrio de blancos y casi, digamos, colgado como su abuelo. Ahí lo dejan sobre la nieve para que muera, y se produce el milagro que él espera, volverse blanco. Pero luego él se va a dar cuenta que volverse blanco implica
proceso de negación de sí mismo. Y pues lo que llama el Grossfogel el privilegio racial, es decir, poder estar en los sitios que antes estaban negados para él, poder, digamos, que lo llamen Sir, poder, digamos, trabajar en un hospital para blancos. Sin embargo, vienen digamos, otras formas de exclusión que tienen que ver, por decir algo, porque él sí puede trabajar en el barrio de blancos, pero es un portero, es decir, ejerce un oficio, digamos, de baja paga, ¿cierto? Que es otro asunto. Y yo, digamos, para no extenderme, quisiera, digamos, como centrarme, porque veo el proceso que hace él en un proceso inicialmente de negación, luego de asimilación, tratar de imitar todo lo que los blancos hacen y tratar de ocultar todo lo que el negro hace para no ser descubierto en su negrura. Pero luego viene un proceso en el cual él se vuelve a enraizar como negro y recupera su lugar como negro y le va a tocar solo. Ese proceso también está descrito más sintéticamente en una canción de Victoria Santa Cruz que se llama Me gritaron negra. No sé si la han, digamos, escuchado. Esa canción Sí. la trabajamos con la niña Jade, que Sí. Me gritaron negra hace también ese mismo proceso, ¿no? Sí. Que está describiendo aquí. Yo quiero compartir un poco una parte del texto que me parece, digamos, central y que de alguna manera me parece que esta conversa de hoy debió haber iniciado con este fragmento, pero bueno, ahí estamos. Dice, bueno, habla de Mati, que Mati había muerto, y dice, ella habría comprendido, le habría dicho, has triunfado, hijo. Sin ella le faltaban las fuerzas, se cansaba de jugar a la máscara blanca. La constante angustia de ser descubierto, debía modular su voz, imitar el ritmo de ellos al andar, meterse en otra piel, respirar y sentir como ella, un suicidio lento. Cuando Han tenía casi muerto a Elder, le resultaba desalentador su crimen. Leroy era un hombre sin ambiciones propias. Su única obsesión, negarse. Su única obsesión, negarse. Mejor, a ver, sí, ok. Mejor estar colgado como el abuelo Archie. Él tuvo el anhelo de vivir, de salvar a su mujer, y bien valía ello la soga. Han Leroy disfrutaba de comodidades cuyo usufructo no gozaba. Allí, bajo su piel, estaba Elder. El uno tomaba Coca-Cola en compañía de los blancos, pero el otro la vomitaba. Han entraba al cinematógrafo y Elder cerraba los ojos. De repente tuvo la certeza de que estaba solo. Hasta el mismo espíritu de Mati lo abandonaba. Rehusaba tener amigos. La cabeza inclinada si alguien le miraba. Los ojos habían perdido lo miraba a los ojos. Había perdido la risa. Sus labios, siempre esplayados aunque fuera para gritar, ahora se encogían, temerosos de la carcajada negra. Pero esa noche, Elder se negaba a quedarse solo en su ataúd en el saco de piel. Oía su protesta. Deseaba volver, aun cuando fuera con el disfraz de Han Leroy, a su antigua barriada. Sí, yo creo que es claro, ¿no? Ese símil que haces con el de Victoria Santa Cruz, y que, bueno, ¿aló? Sí. Sí, digo que ese símil que haces. Dale. Decía que me sorprende, bueno, cuando él ya decide volver a su barriada, porque ahí está, digamos, uno de los elementos de lo que también Frantz Fanon habla del asimilado, ¿no? El asimilado es parecerse a el europeo y imita todo y se aleja de su gente.
él ya decide regresar, decide, digamos, retomar su identidad, y Han entiende que ya se viene a enraizar y que es difícil pues sacarlo de ahí de sus amigos. En ese proceso él destruye un poco digamos, el aviso prohibido andar, digamos, negros después de las 6 de la tarde. Se sienta con sus amigos, disfruta con ellos y dice que pues ahora que él venía contando con su abuela, pero su abuela está muerta, pero que ahora él está y le toca luchar solo por recuperar su puesto de negro, ¿cierto? Entonces, es como ese proceso que muchos nos ha tocado vivir y que a muchos les va a tocar vivir, de negarse a sí mismo, tratar de asimilar lo de otro, pero después, digamos, ver el valor, recuperar el valor de lo afro, y entonces ahí sí otra vez reafirmarse. Bueno, es que yo creo que te agradezco, pues celebro porque justamente como que lo hemos visto, lo vemos ahí en la obra, pero lo estamos viendo, como decía yo, que nos está pasando con el curso de pensamiento afrodiaspórico, en donde nos llegan muchas personas que uno dice mestizas o mulatas, que han pasado por este proceso, ¿no? Alienación, asimilación a la blanquitud, y luego un autorreconocimiento o una aceptación de sí. Es el trabajo que, por ejemplo, están haciendo hoy día las madres, ¿no? que están en los movimientos, que están conscientes. Es el trabajo que estamos haciendo desde la educación con el tema de los textos escolares, visibilizando, perdón, la figura, ¿no? Que en los textos escolares aparezcan los niños y las niñas afro, que aparezcan las mamás, los papás, en donde cuando en el texto escolar se hable de los trabajos o de los oficios, no sea que el blanco es el doctor, es la secretaria, es la maestra, y cuando aparece el mestizo o aparece el indígena, aparece en labores de la cocina, aparece ligado a las labores de la tierra, ¿no es cierto? Sino que se vende, es decir, se pone la situación actual, pero también se muestra lo otro, en donde los chicos se vean en referentes. Ana sabe, en el texto de educación, por ejemplo, cuidamos mucho eso, que aparezca allí ese afro científico, ¿no? Que aparezca esa afrocientífica, que ellos vean, uy, ¿cómo así que un astronauta, una mujer astronauta en Estados Unidos? Entonces yo puedo llegar allá, este astronauta científico, este maestro o esta maestra científica. ¿Cómo así que el semáforo lo inventó un negro? Y uno hace ese ejercicio con los chicos, primero preguntándoles qué saben a propósito, qué se imaginan. Por ejemplo, la pregunta: ¿quién creen ustedes que inventó el semáforo? Y entonces uno pone allí una persona afro, una persona indígena, una persona blanca, y los chicos casi siempre van a marcar el blanco, y eso nos dice de qué hay en la mente, ¿no? ¿Qué tienen ahí en la cabecita? Y luego cuando se les cuenta la historia, cuando se les dice, miren, ¿cómo va a ser, no? Entonces sí, yo creo que muchas personas pasan por eso. Yo no viví, digamos, en piel esto de no querer ser negra y de odiarme, pero sé, tuve una alumna el año pasado, el año pasado, que como les decía es una mujer mulata, pues en ese lenguaje de hija de blanco con negro, pero ella era obsesiva con no dejar que el cabello se le diera natural. Hoy día, después de que en clase pues tocamos el tema, pues yo lo toco en todas mis clases, lo relaciono, y vimos ese autorreconocimiento y todo eso. Ella empezó con el proceso de transformarse, de aceptarse, de decir, no, pero mi cabello es bonito. Y yo le, por supuesto, y usted tiene ahí el sabor y ahí tiene usted es muy inteligente, mija, y tan, bueno, todo esto. Y ella luego empezó a subir a Facebook su proceso de aceptación, y contó en Facebook cómo ella se odiaba ese cabello, porque además se odiaba que le dijeran negra, porque no es negra como yo, ni siquiera,
pero era la más oscura en el colegio, la más oscura en el barrio, tal, y a ella le decían la negra y eso la ponía de loca, pero hoy día ya pasa por de la alienación a la asimilación, que es querer parecerse a blanco y y luego a la aceptación, el autorreconocimiento, que es la tarea que nosotros y nosotras venimos haciendo, ¿no? Entonces eso me parece ahí muy importante. Una persona verde hubiera respondido yo, ecoviedad debe salir, la ecoviedad debe salir, claro, ya son las 6. Yo no sé, estuvo muy sabrosa y solo nos quedamos en 2 cuentos. No sé si ustedes le vean la pertinencia a volver con los otros cuentos o nos vamos con otro libro, pero a mí me gusta cuando conversamos y desanudamos los textos, ¿no? Entonces, pero hacemos lo que aquí lo que aquí se diga. Yo les voy a escribir voy a poner la pregunta que les puse acá. ¿Por qué le preguntamos a este club que aporte a pensar en clave de innovación la docencia, la investigación y la extensión? Eso se los voy a poner ahí en la carpeta. Y por favor, ustedes, es el caminandar de la africanía. Ustedes entran y de hoy al viernes me ponen ahí sus ideas, sus preguntas, para yo llevarlas a la reunión del sábado. Y digamos si seguimos o pasamos, porque aquí estamos cerrando el ciclo, ¿no, maestro? Angelita, David. Angelita, Sí. antes es que es tanta la riqueza que uno encuentra en estos 2 libros del maestro y por la misma variedad de temáticas que toca. Yo estaba preparada para trabajar lo que podría ser la literatura sarcástica del maestro, esas lecturas sarcásticas, porque es que lo maneja de una manera que uno primero se lo goza. Segundo, lo piensa, lo repiensa y después dice, carajo, eso está sucediendo ahora. A mí me gustaría seguir mirando la que él dijo hace 30, 40, 50 años. Del maestro, de la escuela, y también yo la vi. Entonces, entonces no sé, ustedes dicen. O sea, ¿a ti te parece que no quedó solamente bailando? Es eso, sino es tan actual con el ausente. Sí, queda faltando, claro que sí. Entonces, que dentro de 15 días, bueno, tenemos una situación. En 15 días, les propongo, vamos, ¿no? Sí, pero permíteme. En 15 días vamos a estar conectados con gestión cultural de la universidad que yo les había dicho, en esto que hemos ido metiendo ahí a Manuel Zapata 2020. Ya se terminaron, ya pues está lo de los audios, los videos. Ellos van a hacer el sábado 24 a las 10 de la mañana un ejercicio con los niños. Los niños hablan de paz con Manuel Zapata Olivella desde Fábulas de Tamalameque. Tenemos niños, una niña indígena, pues esperábamos 2, pero solo consiguieron una. Tenemos una niña afro que nos va a hablar, pero desde México. Tenemos acá de Colombia, de distintas grupos étnicos y culturas y todo, leyendo Fábulas de Tamalameque. Ellos hicieron un video con lecturitas de los apartados de los cuentos. Ese video se va a pasar y luego van a conversar sobre la paz, ¿no? Los niños hablan de paz con Manuel desde Fábulas de Tamalameque. Y se vinculan también con nosotros para que la sesión del 21 ellos participen también de la sesión. Nosotros vamos a hacer lo nuestro, lo que acostumbramos a hacer, pero están consultando esto con la Universidad de los Andes y ellos están consultando a ver si nos acompaña la maestra Elmira Zapata en esa conversa. Entonces, dentro de 15 días podríamos seguirle dando a esto. Yo no tengo ningún problema, me parece que uno habla del maestro y se queda corto, ¿no? No escuché
a David ahí con sus aportes que siempre son tan interesantes. Para la próxima tendríamos a Catalina que ya leería al maestro para que nos aporte. María Leonor también se comprometería pues a conversar para que la conversa gire bastante. Maestro Javier, maestro Burgos, Altamiranda, ¿usted está por ahí? Maestro mi estimada Mauricio. Maestra Ángela, ¿cómo ha pasado? ¡Hombre! Escuchándolo. Aquí muy atento escuchándolos y tomando nota. Cámara, maestro, yo no lo había visto. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo me alegra, maestro, que haya vuelto? Maestro, habla a la cámara. Oiga, sí, miren, muchachos, maestro Mauricio nos acompañó en una anterior con Tierra Mojada, ¿fue, no, maestro? No, yo estuve en la primera conversa. La primera, en la primerita, con Levántate Mulato. En la primera con Levántate Mulato, sí. Pero, pero he estado atento al grupo, muy dinámico con todo, pues haciendo lecturas y demás. Maestro, no se nos pierda. Bueno, contento de estar aquí porque los tiempos de los viernes a veces se aprietan, pero bueno, aquí con toda la disposición. Ya nos pasamos al miércoles, maestro. Nos pasamos al miércoles. Mejor. Le favorece a mucha gente. Los viernes hay mucha cosa. A mí ya no me quedaba los viernes porque ya tengo los viernes toda la tarde ocupada con cuestiones de la universidad, pero como está la voluntad y la pasión, entonces le buscamos un campito y lo abrimos aquí los miércoles. Entonces, bienvenido. Regrese con su gente, regrese con la gente de Córdoba. Con toda la gente de Córdoba. A los profes, tráigase a la gente de Córdoba, que nos enriquece mucho cuando ustedes vienen porque como ustedes están ahí cerca, Lorica, a la experiencia del maestro, al territorio, entonces nos conectan mucho con eso, ¿no? O sea, sentimos más cerca la cosa, aunque está el viaje a Sinú, lo vamos a hacer y hay que echarle, yo ya monté aquí mi alcancía, yo ya tengo aquí, ya yo tengo aquí mi alcancía, ya le estoy metiendo aquí. Vamos para Sinú. Acá los esperamos para hablar del maestro en el Sinú. Pero bueno, yo quería sumarme a la propuesta. Ojalá que podamos en 15 días volver a dialogar en torno a este texto maravilloso de Relatos del Maestro, que tiene mucho, en este caso, de varios aspectos que ustedes han señalado. El carácter universal que ya Manuel Zapata Olivella adquiere. Es decir, Manuel publica su primera novela en el 47 y ya en el 67, cuando publica este libro de relatos, Manuel adquiere una dimensión universal. Ya había hecho todo el tema de letras nacionales que ahí nos envió el maestro David y que es un tesoro lo de letras nacionales, porque Manuel también se convirtió en ese impulsador de los grandes escritores del país. Entonces tenemos a un Manuel maduro en esta escritura ya de quien le dio el fusil a Oswald y vemos dos aspectos en los cuales yo me quiero detener para la próxima conversa. El primero de ellos tiene que ver con la vigencia de Manuel Zapata Olivella, la vigencia de su pensamiento y de la situación de Colombia y de América Latina. Por ejemplo, en ese cuento maravilloso de Un acordeón tras la reja, donde se habla del abuso del ejército y de cómo ese abuso del ejército tiñe de rojo los ríos del país, y ese río del Magdalena, que es donde circunda la historia de este relato. Y lo segundo, la presencia de todos los temas, es decir, cómo Manuel ya en un libro de relatos como este empieza a tocar prácticamente todos los temas. Y esa es una condición especial de todos los escritores universales, porque justamente Manuel aborda el tema de la vida, el tema de la muerte, el tema del amor, el tema de la esperanza. Obviamente hay unos leitmotiv a lo largo de toda su obra, pero empieza Manuel a moverse en todos los escenarios que hacen parte de la existencia del ser humano. Pero solo quería señalar esos detalles con este cuento de Un acordeón tras la reja, vida, muerte, amor, esperanza, claro, por supuesto, todo lo que está presente en Manuel, y creo que nos pueden servir para la próxima conversa si tenemos pues la anuencia del maestro David en el sentido de darle un análisis detallado a estos relatos
en quién le dio el fusil a Oswald. Eso esencialmente, maestra Ángela. Muchísimas gracias, maestro. Yo complacidísima de que usted haya regresado a casa. Esta es su casa. Y estoy escribiendo, entonces el maestro nos propone hablar de la vigencia de Manuel para la época que aparece en quién dio el fusil a Oswald. Ana Rosa nos está planteando el sarcasmo en la obra del maestro. Bueno, no, David acoge de nuevo el grupo Escoge. Yo no. Bien, maestro David. Sí, claro, aquí estamos entre nosotros. Pero miren que también hay gente que, hay gente, maestro Mauricio Burgos, que se confunde en la hora. Hay gente que esta pandemia la tiene embolatada con los tiempos. Y va llegando ahora cuando ya nos despedimos de 4 a 6. Jennifer Inestrosa Cuesta. Usted llegó cuando ya nos vamos, pero siempre el que llega es bienvenido. Hágame el favor de abrir su cámara, saludar y disponerse. Hola, profe, que me estaba justo diciendo acá en otra reunión que lo tiene esta virtualidad a uno que tiene 2 computadores conectados por el celular, que es esta locura. No, pero nos alegra mucho, maestra, porque estamos leyendo quién dio el fusil a Oswald. Hoy tuvimos un acercamiento, pero es muy rico. Entonces, estamos planteando que para dentro de 15 días, anote ahí en su agenda, de 4 a 6 son los encuentros de cada 15 días los miércoles del Club de Literatura. Y entonces vamos a seguir con ese texto, ¿no es cierto? Hoy le dimos fuerza a quién dio el fusil a Oswald y a Un extraño bajo mi piel. Seguramente pues nos queda por ahí La telaraña, nos quedan otros para seguir pensando el asunto. Así que si usted se nos viene... días, un C, ¿cuál sería entonces el libro? El mismo para seguir profundizando. ¿Quién dio el fusil a Oswald? Ok. Sí, ahí está un C. Yo no sé si usted está en la carpeta, ¿cierto? Yo usted tiene acceso a toda la bibliografía. Usted nunca ha entrado. Bueno, no. Pero usted ha escrito, maestra, pero usted no ha escrito en el Club de Literatura. No, profe. No, señor. Ah, bueno. Vamos, bienvenida. Llegue y yo le paso y conversamos sabroso, porque les estoy contando que esta sesión va a estar unida a gestión cultural, con quien estamos trabajando de la mano en varias cositas, y allí posiblemente armemos así dedos, porque nos estamos conectando con la Universidad de los Andes y ellos van a ver si nos acompaña la maestra Elmira Zapata. Entonces, genial. Vamos a hacerle bullita a eso para que tengamos más gente conversando. Bienvenida, Unce. Muchas gracias, ya no le voy a decir más Unce, porque hoy me puse a refrescarlo y resulta que esa palabra es muy clara del Swahili. La maestra Jennifer es de acá, nuestra representante trabajadora fuertemente en la Facultad de Salud Pública de la universidad, poniendo el tema de la salud afro, introduciendo ahí el pensamiento afrodiaspórico y sus relaciones con la salud de la población de las afrocolombianas. Y dándole fuerza a ese componente, ese enfoque afrodiaspórico del vivir sabroso. Entonces, maestra, bienvenida, ¿cierto? Para que nos conectemos ahí con este caminandar de las africanías, que como le escribía, ganamos pues ahí esa convocatoria y vamos a sistematizar esto que venimos haciendo para que sea también un documento, para que aporte a nuestras tareas, a nuestro trabajo, y para que empecemos también a poner tema ahí en la universidad. Pues usted sabe cómo es. Usted sabe cómo es. Entonces, claro, en esa estamos. Bueno, María Leonor, comprometida entonces con la... Claro que sí. Comprometida, totalmente comprometida. Estoy súper emocionada con todo este tema y
Y bueno, no, la lengua me pica para hablar, pero tengo que enterarme mucho más, leerme, indagar, porque me gusta, me encanta leer. Entonces, hace poquito, de hecho la semana pasada estuve leyendo, investigando un poco acerca de la diáspora africana y todo ese éxodo que tuvo, digo ahora, nuestra, porque estaba con el profesor Melqui, hemos estado trabajando con esa parte, la aceptación de autorreconocimiento, aceptación. Muy bien, y se nos viene ahí con la hermanita, ¿cómo es? Jennifer, ¿cómo es la hermana que estaba por ahí? Sayuri. Mayuri. Se nos viene con Mayuri también. ¿Qué se nos hizo Cata? Cata, quedamos comprometidas. Eso, Mayuri, muy bien. Cata, quedamos comprometidas allí a la lectura y la conversa en 15 días. Sí, claro. Bueno. De hecho, pues todo lo que se dio hoy, como que da pie también a que vaya con cierta disposición a hacer la lectura y a llegar con otras cosas también para dentro de 15 días. Qué delicia, qué sabroso. Cata, si te vas a vincular en 15 días, me pones allá en el Facebook, ¿cierto? Y me pasas por Messenger mejor tu celular y tu correo para vincularte al grupo y a la documentación, a la carpeta en donde están todos los textos de Manuel Zapata. María Leonor, tú también le puedes dar ahí la información al profe Melqui, y el profe Melqui, como tiene mi correo, mi celular y todo, el grupo, entonces para que te vinculemos al grupo, ¿viste? Bueno, profe. Muy bien, bienvenida a la familia. La maestra Jennifer pues es de la casa, así que yo le mando la información. Muchísimas gracias por esta jornada de hoy día, muy rica, mucha cosa. Mira que no trabajamos y no nos cuento en esas 2 horas, Cristo, ¿cierto? Pero muy rica, me parece. Muy rica, los aportes muy sabrosos, muy bacanos. Feliz tarde entonces.